Bueno, pues buenos días, ya casi tardes, ya en la última parte de este curso de verano, esta tercera jornada, donde estamos hablando de los 40 años del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Llevamos una mañana muy interesante, intensa, y vamos a pasar, después de hablar de los medios de comunicación, ya a la política, y a la política diríamos con mayúscula. Nos acompaña a continuación Alejandro Cercas Alonso. Él ha titulado su ponencia Europa como solución, lo cual pues ya nos da esa, digamos, visión positiva que podemos tener de Europa. Pero sí me gustaría antes presentaros al ponente, aunque será conocido por muchos. Él juega en casa, es de aquí, de Extremadura, nació en Ibarnando, en Cáceres, licenciado en Derecho, funcionario de la Seguridad Social, miembro del PSOE desde los años 70, fue diputado del Congreso, presidió allí la Comisión de Política Social y fue portavoz de materia laboral, pero en 1999, aunque ya había estado fuera muchos años por diferentes motivos laborales, fue elegido eurodiputado. Allí coincidimos juntos ese mismo año. Estuvo hasta 2014 y fue un referente en la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, impulsando además el conocido informe Cercas contra la ampliación de la jornada laboral a 65 horas semanales. Fijaros de lo que estamos hablando ahora y de lo que se estaba hablando entonces cuando él llegó. Defensor de una Europa social y federal, participó activamente en el Grupo Spinelli y además ha coordinado, una vez vuelto a casa, numerosos cursos sobre integración europea en la Universidad de Extremadura. Para nosotros un imprescindible. Él juega en casa también, no solamente porque sea extremeño, sino porque aquí en Yuste tiene también su casa, en esta fundación. Alejandro, siempre un honor recibirte y la audiencia está tuya. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, inevitablemente, al ser el último, repetiré cosas que ya se han dicho. Trataré de hacerlo de una manera más o menos amena, dado ya la hora que es y la temperatura que hace en la sala. Y, en todo caso, lo dejaré por escrito de una manera mucho más, no sé, mucho más matizada. Quizá el resumir siempre uno falsea alguna de los pensamientos que suelen ser más complicados. Desde luego, lo que no es complicado para mí es empezar, aunque sea repetir, pero es agradeciendo a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, a Juan Carlos Moreno, a Miguel Ángel, al director del curso, no solamente porque me haya invitado a mí, sino porque creo que habéis abierto un capítulo en esta historia torturada de España de 2025, donde por fin se hablen de cosas importantes en la historia de España. Va a pasar este aniversario, del 40 aniversario de la adhesión y la firma del Acta de Adhesión de España a las comunidades, sin pena ni gloria. No han merecido prácticamente más que un acto burocrático y un acto sin ningún relieve en el Palacio Real, y realmente yo creo que se va a hablar 1000 veces más de la novia de Ábalos que del matrimonio de España con Europa, lo cual no deja de ser una desgracia. No digo que no se hable de la novia de Ábalos, sino que no se hable de un acto histórico como ha sido la entrada de España en las comunidades. Yo voy a lo que diga lo tenéis en la bibliografía, lo tenéis en muchos sitios. Probablemente lo que no tenéis es lo que yo viví. Pasa un poco a mí en la política como cuando veo por la televisión los viajes. No es lo mismo ver, yo que sé, la Amazonía, que estar en la Amazonía y oír, oler, vivir, sentir lo que se ocurre en la vida, ¿no? A veces tenéis, y resulta para vosotros complicado, sobre todo en un tema tan abstracto a veces y tan complejo técnicamente como la Unión Europea, entrar en el corazón y en el espíritu de lo que fueron aquellos años, de lo que ha significado para España estos 40 años y sobre todo de lo que va a significar. Bueno, pues la fotografía la habéis visto muchas veces. Lo que os falta probablemente es lo que vivimos los diputados, que el año 1985 pues estuvimos en el Palacio Real, aquella mañana del 12 de junio de 1985, cuando un joven rey, Juan Carlos I, un joven presidente del Gobierno, Felipe González, un ministro Morán ya un poco más adulto, pues firmaron los instrumentos diplomáticos de nuestra adhesión. Y fue un momento de una euforia y de una alegría infinita. Fue una euforia y una alegría infinita la que tuvimos los diputados en el Congreso cuando el día 25 y 26 de junio, inmediatamente después, votamos
y el día 17 de julio los senadores votaron también el acta de adhesión y lo votaron, y es lo primero que quiero subrayar en el día de hoy, lo votaron por unanimidad. No hay precedente en la historia parlamentaria española, ni hay precedente en la historia parlamentaria de Portugal, que firmó los mismos documentos a la misma fecha, ni en Grecia, que nos había antecedido. Nunca hubo una unanimidad como la que hubo en España en dar este paso. Ese voto singular es un voto que no solamente era posible en la Cámara, había algún euroescéptico, pero ni siquiera se atrevieron a plantear ningún problema, porque era el conjunto de la ciudadanía, sus intelectuales, sus profesores, sus estudiantes, era una comunión nacional de cerrar un capítulo de la historia de España, de aislamiento, y entrar en Europa. Fue, por tanto, y es la primero que quiero subrayar, esta entrada de Europa fue un gran proyecto nacional. Fue un gran proyecto nacional que unió a izquierda y a derecha, a liberales y a estatalistas, que unió a la España de dentro y a la España de fuera. Europa fue, y ha sido quizá en un momento como este, muy importante subrayarlo, como el balance que podamos hacer, lo primero que hay que decir es que fue posible porque los españoles nos pusimos de acuerdo más allá de las posiciones sectarias, más allá de las posiciones políticas, más allá de las posiciones de las ventajas electorales o de las desventajas electorales. Vosotros que sois de otra generación, imaginar que hubiera que hacer ese esfuerzo hoy, en 2025, 40 años después. ¿Creéis que sería posible conseguir este consenso nacional en torno a un gran proyecto nacional como fue el de entrar en la Unión Europea y a conseguir para vuestra generación y las posteriores lo que hemos conseguido durante estos 40 años? Es muy difícil, pero es muy necesario volver a recuperar en vosotros, en esta generación joven, la necesidad, la idea de que los grandes problemas de este país y el problema de terminar con el aislamiento de España en el mundo era una gran tarea nacional, necesita superar las barreras que a veces plantea, no digo la ideología, sino el sectarismo político, la partidocracia y los intereses de cada uno de ellos. Por supuesto que fue un voto unánime a una Europa que no era la Europa real, que era la Europa ideal. Yo he tenido la suerte porque es una experiencia vital riquísima, de que he sido diputado en el Congreso de la Nación el año 85, cuando se firmaron el acta, cuando vi la Europa ideal, que la votábamos, y luego he visto la Europa real, la Europa de Bruselas, la Europa de la Comisión, del Parlamento, del Consejo. Y evidentemente tengo que deciros que esa unanimidad fue porque votamos a una idea de Europa. En realidad Europa en aquel momento era pura y exclusivamente una federación económica, poco más. Habría que esperar a Maastricht para ser una unión política. Pero era para nosotros, por tanto, una idea, muchas veces yo lo he pensado. Yo quería aquella Europa más, la Europa del Palacio Real del año 76, que la Europa de Bruselas, de la crisis del 2009, de los líos de Grecia, de los líos de los dosieres que tuvimos que pelear contra Seidel de la CB, contra Business Europe. Gracias, Cándido, por la ayuda que dais los sindicatos. Yo creo que era un amor diferente. Fue un amor juvenil, fue un amor romántico el que teníamos. La sociedad española entró en Europa como se entra en un noviazgo, como se entra en una luna de miel. Después, y es lo que estáis viviendo vosotros ahora, no es porque sea peor el amor que ha habido después en Europa. La Europa idealizada se ha materializado en realidades concretas. Y yo creo que es un amor, o ha sido en mi caso, un amor maduro que espero que sea también de la sociedad española. Yo tampoco me desgarro las vestiduras porque no haya grandes manifestaciones europeístas, porque creo que, por lo menos en mis hijos, ya se ha convertido en algo consustancial, como es la democracia. A veces tampoco tenemos por qué estar en un estado de éxtasis durante toda la vida. Basta saber que estamos compartiendo con el resto de los socios comunitarios lo que han sido estos 40 años y, sobre todo, que queremos seguir compartiendo con ellos. Esa primera idea romántica, esa primera idea de la Europa idealizada, no fue propio o exclusivo de nuestra generación. Yo me eduqué en una universidad, me eduqué en una lucha contra la dictadura, etcétera, etcétera, pero leyendo a lo mejor de la intelectualidad española. Y ya desde finales de los siglos XIX, la élite intelectual y política española siempre había visto que la idea de homologarnos con Europa, que era lo que decíamos nosotros los años 70, los años 80, tenía un largo recorrido histórico. Pero había una diferencia muy importante entre la homologación de Europa de los autores, que ahora citaré alguno de ellos, a la que teníamos nosotros.
La homologación de Europa durante un largo siglo de la historia de España fue una homologación entre las élites que entendían por su capacidad de reflexión, por su viaje de Europa, porque habían ido a trabajar o a estudiar en universidades europeas, pero era una minoría que comprendía la importancia de Europa para el devenir de la historia de España. Nosotros ya no era una minoría, ya era toda la sociedad española. Probablemente porque hubo muchas cosas. Muchos estudiantes salimos a trabajar fuera los veranos, como ha contado Cándido Méndez, los millones de trabajadores españoles, los millones de europeos que vinieron emigrando. Nosotros ya, la idea de Europa se había convertido en algo verdaderamente consustancial a lo que era la ciudadanía española y no solo de las élites intelectuales. Pero hay que recordar, porque son los padres fundadores de nuestro pensamiento, de aquella generación en la universidad en los años 70, nuestros anhelos de Europa, el romanticismo con el que veíamos Europa, pues empezó Unamuno ya desde, si leéis ahora En torno al catecismo español, que es un libro de 1895, ya hay una idea en Unamuno diciendo España está por descubrir, hay que construir Europa. España, fruto de todo el desastre también de lo que había sido la guerra de Cuba y la pérdida del imperio colonial. Y solo descubrirá España los españoles que se europeicen. Ya Unamuno, que luego tuvo sus más y sus menos, pero fue el primer ilustrado y además con su gran magisterio va a abrir un amplio camino a los intelectuales. Joaquín Costa, los krausistas, la revista Vida Nueva, que era un poco el portavoz de la generación del 98, ya hablaba que era consciente de que necesitábamos a Europa para el que se pudiera ampliar y eliminar la rutina y la tiranía de la costumbre en España. Pero el filósofo que realmente escribió, reflexionó y materializó esta idea que luego fue nuestra herencia de nuestra generación fue, sin embargo, José Ortega y Gasset. Ortega, en una conferencia ya muy preliminar, el 12 de marzo de 1910, en la Sociedad del Sitio de Bilbao, dijo lo siguiente, lo voy a leer textualmente. La palabra regeneración no vino solo a la conciencia española. Apenas se comienza a hablar de regeneración, se empieza a hablar de europeización. Uniendo ambas palabras, don Joaquín Costa labró para siempre el escudo de las esperanzas peninsulares. Su libro Reconstitución y Europeización de España ha orientado durante 12 años nuestra voluntad. Regeneración, decía Ortega y Gasset, es inseparable de europeización. Regenerar aquella España arcaica, aquella España destruida, aquella España fracasada, aquella España sin alma, era equivalente a europeización. Y vuelvo a la cita. Regeneración es el deseo, pero europeización es el medio para conseguirlo. Y terminaba diciendo en su conferencia, verdaderamente se vio claro desde un principio, y esta frase, grabarla en vosotros, que era casi de mi generación, algo que lo teníamos metido en nuestras entrañas, termina diciendo Ortega en su conferencia, que verdaderamente se vio claro desde un principio que España era el problema y Europa la solución. Ese lema, España es el problema, Europa es la solución, llevó a una generación entera, después haría Ortega una ampliación muy importante, que ya no era solamente la regeneración de España como algo material, sino que era una necesidad cultural, era una necesidad ética y era una necesidad cívica. Por ese camino siguieron Azaña, Araquistáin, Marcelino Domingo, los grandes intelectuales y políticos que trajeron la Segunda República. Y la relevancia de Europa, ellos se dieron cuenta que habría Europa o habría la guerra. Y no hubo Europa y hubo una guerra. Fracasó esa élite política, esa élite intelectual. Y nosotros vivimos en el año 85 la conciencia de que lo que ellos no habían conseguido, y vivimos con esa euforia que yo trato ahora de deciros. La singularidad, de todas maneras, quería señalaros para que veáis las razones de por qué hubo esa capacidad de unir a todos, socialistas, con comunistas, con liberales, con franquistas. Esa unanimidad de franquista, reformista del régimen, es porque Europa, y aquí hablo en presencia de mi presidente del movimiento europeo aquí en Extremadura, aunque yo era antes y le he entregado el báculo, es que Europa, la idea de Europa, tuvo para los españoles un hecho distintivo frente a los portugueses. Es que Europa fue el primer argumento y el primer lugar de encuentro entre los que ganaron y perdieron la Guerra Civil Española. Fue la idea de Europa donde se inició la reconciliación nacional, donde se encontraron los vencedores y los vencidos, y donde se encontró la España del interior con la España peregrina del exterior. Fueron en el Congreso de La Haya del año 48, donde ya estuvieron allí
estuvieron los socialistas, los liberales, todavía no los comunistas, porque eran estalinistas, pero se unirían posteriormente. Y tampoco serían admitidos los comunistas en la otra gran cita de encuentro de los españoles de todas las sensibilidades en torno a la idea de Europa para recobrar la libertad en España, que fue el Contubernio de Múnich, el llamado Contubernio de Múnich del año 62, que no fue otra cosa que el Congreso del Movimiento Europeo. Y allí estaban todos, estaban los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes, y estaba la izquierda, y estaba la derecha, y estaba la gente, en definitiva, estaban vivos todavía, eran los que se habían combatido a muerte durante 3 años. Y que allí empezó el gran camino de la reconciliación de nunca más. Vamos a reunirnos en una gran tarea que es traer la democracia a España y a convertirnos en europeos y ser tan normales como son el resto de los países europeos. Y así fue la incorporación de Europa a la agenda de la oposición democrática española en torno a la idea de la reconciliación nacional, en torno a la aceptación de una forma de Estado sin volvernos a romper, que si monarquía, que si república, la aceptación de la democracia liberal y de la economía social del mercado, la superación del militarismo, la definitiva asunción del papel de España en el mundo, aunque luego esto ahora parece muy claro. Había gente que decía que nuestro lugar no estaba en Europa, que estaba en el Oriente Medio, los países árabes, incluso durante la transición hubo tentaciones de este tipo. Todo eso, queridos alumnos, fue Europa. Es Europa el lugar y es la idea que concita las voluntades para conseguir ese enorme salto adelante. En definitiva, homologarnos para Europa significaba también, y aquí no me voy a extender porque lo ha hecho con maestría hoy Cándido Méndez, homologarnos para Europa, para millones y millones de trabajadores y para los que habíamos ido a trabajar como emigrantes fuera y habíamos visto los beneficios sociales, las escuelas, las bibliotecas, las piscinas, las casas de cultura, los convenios colectivos, los derechos sindicales. Homologarnos para Europa, para millones y millones de trabajadores, era conseguir los beneficios sociales que tenían los europeos y que no teníamos en España. En definitiva, esos derechos económicos y sociales fueron los que motivaron. He hablado de los partidos políticos, pues voy a decir los sindicatos. Fue unánime el apoyo de los sindicatos, de los movimientos sociales, las cooperativas, a la idea de Europa, porque Europa estaba asociada al estado de bienestar. Bueno, paso a otro capítulo de lo que quería deciros. El proceso de integración. Ya ha habido otros ponentes que lo han expresado con mayor precisión. Pero quisiera explicaros que, así como tardó España mucho en ser admitido como, digamos, simplemente como candidato a la adhesión. Después no fue nada fácil la adhesión. Os lo han explicado por activa y por pasiva, pero ya en el año 76, el primer gobierno de la monarquía, y antes he citado a Felipe González, he citado a Morán y he citado a el rey, Juan Carlos I, pero ha habido personas individuales y colectivas a los que hay que hacer un recordatorio de lo que fue aquel proceso complicado de la transición. Y para ser justo, el primero que hay que decir fue al presidente Suárez. El presidente Suárez y el primer gobierno Suárez es el que hace inmediatamente, el primer acto que hace el gobierno Suárez es pedir la adhesión a la Unión Europea. Y Suárez lleva consigo también al ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, que es el que lo inicia. Igual que creo que hay que citar al último secretario de Estado, que es el que da el último paso al proceso de integración de la negociación, que es Manuel Marí. Todos ellos, desgraciadamente, ya no están con nosotros. Ese proceso dura desde el año 76 hasta el año 85 porque está lleno de dificultades. Europa, después de la muerte de Franco, Europa tiene que asumir e integrar el pasar a los 3 nuevos socios y entre ellos la piedra dura que fue la entrada del Reino Unido. La entrada del Reino Unido, la Margaret Thatcher, conocéis suficientemente, sois universitarios, seguro que lo habéis estudiado, pero el Reino Unido no tenía otra preocupación más que los temas económicos y tenía poco en su cabeza la posibilidad de integrar a los 3 países que veníamos desde dictaduras. Pero también lo que esperábamos, la gran ayuda que esperábamos de Francia, tuvimos, como siempre ocurre con los franceses, que me perdone mi santa esposa, los franceses hablan muy bien, pero a veces no actúan tan bien. Y Francia puso muchas dificultades, muchísimas dificultades. Giscard d'Estaing no es un hombre que pueda ser recordado por los españoles con mucha simpatía. Nos puso todo tipo de dificultades porque inmediatamente salieron sus intereses y los intereses eran que tenían más miedo
qué vergüenza a los agricultores españoles, a nuestra ganadería, a nuestra agricultura y a nuestra pesca, y estaban mucho más pendientes de lo que pensaban los agricultores del sur de Francia, de lo que era el reencuentro de España con Europa, con la necesidad además que Europa tenía de que llegara gente nueva en un momento de gran crisis de identidad, el de los años 70, con gravísimos problemas financieros, con una competencia desleal en temas fiscales entre unos países y otros, y llegamos los españoles y llegamos los portugueses con un ánimo mucho más comunitario, pero eso, desgraciadamente, los franceses no lo veían. Sí lo vieron los alemanes y sí lo vieron los italianos. Tenemos que rendir un cierto homenaje a Andreotti, a los alemanes que tanto nos ayudaron en ese camino. Pero al final fue el cambio que hubo en la República Francesa, Mitterrand, que fue renuente también durante mucho tiempo a esto y a luchar contra ETA, pero al final comprendió la necesidad y al mismo tiempo que era muy importante para él reforzar el flanco sur frente a Inglaterra y frente a Alemania. Y nos da un último empujón. François Mitterrand es importantísimo, y yo vuelvo a subrayar los elogios que se ha hecho a Jacques Delors. En la presidencia de Jacques Delors es fundamental para la historia europea y es fundamental para la entrada de España en las comunidades. Y sin ningún tipo de sectarismo, porque yo ya estoy retirado no de la política como ciudadano, pero sí de la política como político, pero el gran héroe de nuestra integración, por sus capacidades diplomáticas, por su visión de futuro, pues fue el presidente Felipe González. Eso no cabe la menor duda, con la ayuda, por supuesto, de un servicio exterior, de un secretario de Estado, de la gente, los embajadores, la gente que en la representación permanente hicieron un trabajo verdaderamente extraordinario. Y de esa manera, pues el 12 de junio se llegó al ansiado momento de la adhesión y el referendo constitucional de diciembre del año 78, que es dado por la doctrina como la fecha iniciática de la democracia española, algunos pensamos que es verdad que la Constitución fue el salto de la dictadura a la democracia, pero el perfeccionamiento de la democracia española fue cuando entramos en Europa. Y el 12 de junio de 1985 y el 1 de enero de 1986 debería estar grabado en la memoria de todos los españoles y sobre todo de los políticos que se han olvidado de ello, porque es el gran momento en el que España recupera lo que nunca tenía que haber perdido. Hay que valorar el resultado brevemente, porque el reloj cabalga. Bueno, pues hoy España, toda la política siempre es hacer una profecía. Los políticos hacen promesas y profecías. Si yo llego al gobierno, voy a hacer esto. Luego pasa el tiempo y hay que ver si esa promesa se ha convertido en realidad o esa profecía fue una profecía vana. Nosotros dijimos a los españoles, los políticos de aquella época, que habría un antes o un después de la entrada de España en la Unión Europea, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Y así ha sido. Yo creo que hoy podemos decir, sin sectarismo y sin cargar tampoco mucho las tintas, que 40 años después es incuestionable que nuestras esperanzas y los propósitos que dijimos no han resultado vanos. España tiene una larguísima lista de beneficios, no solamente económicos. Europa no ha sido una caja registradora o un cajero automático, como mucha gente piensa, aunque han venido tanto dinero a España como hubo en el Plan Marshall con el resto de Europa. Y eso nos ha permitido reforzar nuestras capacidades, nuestras infraestructuras, pero sobre todo Europa nos ha consolidado nuestra democracia y nos ha hecho superar momentos gravísimos que podían haber sido momentos rupturistas de la propia esencia de España, de nuestra democracia. Quiero pensar ahora mismo, porque lo tenéis muy cercano, lo que pudo ser la crisis financiera del 2008. Si España tiene su pesetita y no tiene el euro, España cae en default y España hubiéramos tenido que hacer realmente un ajuste, pues como el que conocen los argentinos o el que conocen los países, que terminaría por no tener crédito para poder pagar sus gastos corrientes, dado la deuda inmensa que tenía nuestro país. Y gracias al euro pudimos salir adelante, pudimos pagar y seguimos pagando nuestra ingente deuda, que es una desgracia para las generaciones futuras, pero lo estamos pagando a unos tipos de interés ridículos comparado con lo que es el mercado de capitales internacional. Pero es que luego vino el COVID y pobre de nosotros si hubiéramos tenido que ir a comprar uno por uno y España la última a comprar nuestra vacuna. Europa nos ha sacado del COVID. Pero antes del COVID tuvimos la gran crisis de Cataluña. Qué gran problema para España y para el futuro de España si no hubiéramos tenido una Unión Europea que nos estuvo tutelando, nos estuvo ayudando y que aisló totalmente en Europa y en el mundo a los que eran los secesionistas catalanes y al mismo tiempo sirvió de vacuna para los otros secesionistas que había en el resto de España. Es decir, que aparte de las condiciones materiales, de
de todo lo que nos ha permitido Europa, tenemos que dedicar unos minutos a pensar en los valores menos materiales, pero que España, gracias a Europa, pudo superar. No todo han sido luces. Ha habido sombras, ha habido insuficiencias. Yo me he pasado 15 años en Bruselas, lo he dicho en algún momento, en el que por la mañana me maravillaba de las cosas que hacíamos y por la tarde juraba en arameo de ver las cosas que no hacíamos y que teníamos que hacer, de las incapacidades, de las limitaciones. Pero eso ocurre en toda obra humana. Pero el balance es un balance para los españoles indudable. Sin contar también que en estos 40 años tenemos que valorar, y alguien ha dicho en este curso también lo mismo, la gran aportación que ha hecho España a Europa, lo que hemos apoyado desde los primeros años 85, en un momento de confusión, lo que fue salir adelante de las luchas que había por los temas financieros entre ellos, de lo que ha significado España para Maastricht, de lo que ha significado España para la cohesión, de lo que ha significado España para la política migratoria, para en ese momento todos los elementos de la política social. España es reconocida, mis colegas lo han reconocido, que de las 7 ampliaciones que ha habido en la Unión Europea desde su fundación, la ampliación a España ha sido la más exitosa para el país y también para la propia Unión Europea. Y eso es algo que los españoles deberíamos tener presente para aumentar también nuestra autoestima, que la tenemos muy deteriorada. Hemos sabido hacer grandes cosas. Lo único que pasa es que a veces nos enredamos en pequeñas cosas que nos impiden hacer grandes cosas. Bueno, me quedan poco tiempo y yo creo que sería injusto y sería absurdo rememorar la fecha del 12 de junio del 85 mirando solamente por el retrovisor. Tenemos que mirar para el futuro. Yo he titulado mi conferencia Europa, la solución. Si miro para el futuro, tendría que poner algunos interrogantes, porque hay algunas cosas de Europa en este momento que son manifiestamente mejorables y tenemos enfrente una serie de retos de una envergadura también histórica. Este futuro está lleno de interrogantes. En primer lugar, porque hay desafíos en este momento mucho más evidentes y mucho más graves posiblemente que los que teníamos en el año de la entrada en la Unión Europea. O sea, realmente el siglo XXI, el mundo ha cambiado, Europa ha cambiado, España ha cambiado. Tenemos necesidad de nuevas políticas. Lo que no sé es si tenemos los nuevos políticos y las nuevas ideas para hacer frente a las nuevas políticas, porque en este momento hay que abordar retos muy importantes y retos tan difíciles como los que abordamos en los años 80. Hay desafíos mundiales que no hay por qué los tenéis todos en la mente, desde la crisis climática, la crisis de la mutación del capitalismo financiero. Ya no estamos en el capitalismo del siglo XX, el del siglo XXI tiene unas connotaciones totalmente diferentes. Tenemos la necesidad de pasar de un sistema industrial basado en el carbono y en el uso de los combustibles fósiles a una descarbonización que tiene unos retos inmensos, porque no solamente es un tema tecnológico, es un tema de cambiar las empresas, de cambiar las relaciones de trabajo, crear trabajo nuevo, la formación. Pero nosotros tenemos sobre todo, específicamente, 2 temas fundamentales, Europa y España. Un tema fundamental, un reto fundamental, es el envejecimiento de la población. Nadie habla de ese problema y ese es un problema que yo no voy a ver ya, pero sí lo va a ver mi nieta. El año 2050, 2060, 2070, o arreglamos el tema demográfico de Europa, o ya tenemos un gran problema interno, porque a ver cómo mantenemos nuestro estado de bienestar, pero es que tenemos un gran problema externo porque África está creciendo a una velocidad impresionante, su población, Asia, y Europa está decreciendo a una velocidad impresionante. Y no estamos decreciendo más porque estamos recibiendo millones de inmigrantes en Europa, pero millones de inmigrantes que si se integran en nuestra sociedad van a ser una solución, pero si no se integran va a ser un enorme problema. Va a ser un enorme problema porque va incluso a poner en riesgo, por tanto, es un riesgo sistémico el que tenemos de arreglar estos 2 problemas, el de nuestra demografía. Y en España exactamente lo mismo. Pero tenemos un gravísimo problema que resolver, y es que mi generación creíamos que habíamos enterrado el fantasma del nacionalismo y ahora es la hidra de las 7 cabezas. Ahora se reproducen los viejos nacionalismos y a mí me asusta enormemente ver otra vez a los alemanes. Yo los alemanes 1 a 1 los quiero mucho, pero cuando se ponen en fila y marcan el paso, verdaderamente ya empieza uno a preocuparse. Y empieza a preocuparme el nacionalismo en Francia, el chauvinismo francés. Y hoy por hoy tenemos no solamente Francia y Alemania, tenemos el caso de Dinamarca, tenemos el caso de los países del este, tenemos
aunque parece que se está regulando algo, el caso de Italia. Y tenemos nuestro caso de España, que la salida de la crisis actual política en España puede cursar en un terreno que pasemos de Guatemala para ir a Guatepeor y venga de la extrema izquierda vengamos a la extrema derecha. Mucho cuidado porque estamos en un momento histórico de España donde el nacionalismo puede surgir con una fuerza tremenda, tremenda. Y ese nacionalismo es el que trajo las guerras a Europa, es el que trajo la destrucción de Europa, es el que trajo el pasar a ser la mitad de Europa esclavo de la Unión Soviética y la otra mitad esclavo de los Estados Unidos. Y hemos recuperado la capacidad de Europa luchando contra ese nacionalismo. Y hemos olvidado algo que Stefan Zweig, por ejemplo, nos cuenta en su biografía. Yo voy a leer una página de Stefan Zweig. Lo que dijo en el año 42, 6 meses antes de pegarse un tiro, cuando ya no había futuro para Europa. Dice Zweig, que es un libro que yo creo que las nuevas generaciones tenéis que leer, porque es un libro donde ahí sí que se ve la necesidad de Europa, y no lo que yo estoy contando. Decía Zweig, por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del apocalipsis. La revolución, el hambre, la inflación, el terror, las epidemias. He visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masa, el fascismo, el nacionalsocialismo, el bolchevismo, pero sobre todo la peor de todas las pestes, el nacionalismo que envenena la flor de nuestra cultura europea. No solamente es que nos mata políticamente, es que nos mata culturalmente, nos reduce nuestra mente, nos reduce nuestras ambiciones. Y eso es el gran enemigo que esta generación, que esta Europa tiene que abordar y que no está abordando. Te veo con malas ideas, Miguel Ángel. Y añadiré más. Desde luego, antes Cándido también lo ha dicho, somos el 6% de la población del mundo. Somos el 5% de los países del mundo. Cada vez somos más un cero a la izquierda. Pero es que Europa se ha convertido en la última isla del liberalismo político. Es que lo que hay en ese momento es, fuera de Europa, también en Europa, como acabo de decir, pero fuera de Europa, está emergiendo un tsunami antiliberal, autoritario, nacionalista, imperialista, autocrático, impresionante. De tal manera que la batalla de Europa, en este momento, ganar esa batalla por las libertades, por la democracia, por el multilateralismo, por la paz, por la convivencia, por la cooperación, es la batalla del mundo. Europa es la última esperanza que tiene. Yo sigo mucho en YouTube, podéis seguir a la gente que en Argentina, que en Venezuela, que en Cuba, que en Nicaragua, que en Estados Unidos. Está mirando a Europa como diciendo es el último sitio donde se puede respirar, porque si a todo esto unimos que lo que ha sido el mundo occidental, lo que ha sido la gran seguridad que tenía el mundo de que los valores de la libertad, de la democracia y del multilateralismo estaba asegurado por el amigo americano, es que el amigo americano se ha vuelto loco, o mejor dicho, hay un loco al frente del amigo americano, que ya no solamente es que no cuente con Europa, sino que nos agrede de palabra y de obra, y que amenaza de dejarnos solos frente al totalitarismo de Putin y al intento neoimperial de Putin. Por tanto, Europa tenéis riesgos existenciales. No creáis, no cometáis el error que cometen las generaciones jóvenes, que hemos cometido todos, yo también. Permitidme un consejo, aunque yo sé que los consejos no valen para nada, pero la gente cree que lo que tiene hoy lo va a tener para siempre, y ese es un error inmenso. Lo que tiene hoy posiblemente no lo tendréis jamás si no lo defendéis y si no sois capaces del año 2025 hacer los esfuerzos políticos, intelectuales y sociales que hicimos en la década de los 80 y los que nos precedieron anteriormente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, os voy a dejar por escrito, pero voy a citar solamente. Tenemos, frente a la amenaza cierta de esta soledad, de esta incapacidad que en ese momento tenemos, pero sí la potencialidad de que tenemos a Europa que darle de una autonomía estratégica. Una autonomía estratégica, en primer lugar, en lo militar. Porque, claro, si realmente termina la guerra de Ucrania disolviendo a ese país y mañana va por los Bálticos y pasado mañana va y realmente tratamos de defendernos sin nuestras armas y sin las armas de Trump, de los americanos, a partir de la falta de seguridad no hay libertad, no hay autonomía de ninguna clase. Pero la autonomía no es solamente una autonomía militar, necesitamos una autonomía económica. Hemos estado durante muchos años cabalgando una cosa muy bonita. Hemos querido que éramos
una potencia, decían en Bruselas, el soft power. Éramos el poder blando. No existe el poder blando. Creíamos que la globalización podíamos desarmarnos arancelariamente, que no pasaba nada, abriéndonos, que el mundo ya se había terminado, vimos los dividendos de la paz, el fin de la historia que había dicho algún autor. La historia vuelve otra vez por su... Y entonces hay dos alternativas. O nos defendemos país a país, y aquí no se defiende país a país ni Alemania, en lo económico, en lo ambiental, en lo social, porque es una batalla global, o nos unimos con capacidades nuevas, con instrumentos nuevos, y hay que construir esas capacidades y hay que construir esos instrumentos. Tenemos dos grandes informes, el informe de Mario Draghi y el informe de Mario Letta. Solamente me voy a permitir, porque lo viví de cerca, y lo vivimos con la Confederación Europea de Sindicatos, tenemos que saber que no podemos utilizar en este momento para ganar el futuro económico, que no es economicismo, porque o ganamos el futuro económico o no tendremos empresa, no tendremos empleo, no tendremos pensiones, no tendremos educación. No es un tema de economicismo, es que la base de nuestro modo de vida necesita una economía sólida, potente y capaz de hacer frente a los anatemas del exterior. Pero el año 2008 nos vendieron una moto averiada. Nos dijeron, y yo aprovecho porque sé que se ha utilizado el término, y me parece que es un término que las palabras las carga el demonio. No es solo un problema de competitividad, porque a la competitividad se puede ir, y el año 2008 intentamos resolver los problemas de competitividad destruyendo parte de nuestro estado de bienestar, de nuestros sistemas de pensiones, bajando salarios, tratando de competir con nuestros competidores a base de destruir. No, es un problema de productividad. Europa tiene que ganar esta batalla de la autonomía económica con un incremento de la productividad. Y estamos muy retrasados. Tenemos muy pocas empresas en la punta de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de la biotecnología. Europa tiene que dedicar muchísimos recursos a conseguir que nuestra productividad se eleve, que nuestras universidades, nuestros centros de investigación, que nuestros estudiantes, que se curre, que se trabaje, porque en Asia están trabajando duramente en sus universidades. La gente como vosotros en Corea, en Vietnam, etcétera, etcétera, son gente en China, son gente que se está preparando para el siglo XX, están ya en el siglo XXI y nosotros seguimos con la mentalidad del siglo XX. Tenemos que saber que lo que tenemos enfrente ya no son gentes que van a hacer muñequitas de plástico, que son gente que nos saca 4 cuerpos en lo que es la producción, en lo que es un tema fundamental para Europa, que es reconstruir el tejido industrial, para que no nos pase lo que nos pasó en el COVID, que por no teníamos ni respiradores en un momento como este. Reconstruir el tejido industrial significa volver a creer en que tenemos un problema de productividad y en dedicar la política de los Estados miembros a esto y no a otras cosas, a preparar nuestra educación desde la primaria, la educación secundaria, la educación superior, con exigencia, con capacidad de trabajo, porque se ha terminado el mundo, se ha terminado el recreo. Y solamente quería deciros unas últimas palabras. Yo sí creo que tenemos futuro, pero el futuro no nos lo va a regalar nadie. El futuro tendrá que regalarse con el trabajo, habrá que unificar capacidades políticas, pero sobre todo habrá que volver a llamar a la sociedad civil europea y decir, chicos, chicas, la política es demasiado problemática e importante para que se la dejéis solo a los políticos. Poneros las pilas o si no, lo vais a pasar mal. Pero como me ha dicho el director que tengo que terminar optimistamente, estoy seguro que os vais a poner las pilas y que vamos a terminar bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Qué bonita manera de acabar este curso con esta última intervención. Creo que las 3 P's que Isaías que mencionaba al principio, la de perseverancia, la de prudencia, la de paciencia, la que más destaca sería esa cuarta, la de pasión, esa pasión que transmites, ¿no?, de europeísmo convencido, ¿no?, llamando en primer lugar esa atención por la falta de atención que se le ha prestado a este matrimonio, ¿no?, de España con Europa. Nosotros hemos intentado poner nuestro granito
de arena en ello y esperemos que de alguna manera pues los que estáis aquí, los que nos sigáis a través de YouTube, pues podáis celebrarlo como es debido con nosotros, porque la ocasión creíamos desde el principio que lo merecía y con ese motivo organizamos este curso. Has hecho un recorrido por lo que ha sido Europa para España, la importancia, citando a dos grandes filósofos como eran Unamuno y Ortega y Gasset. Parte del título de tu ponencia es esa frase de Ortega y Gasset, donde España es el problema, pero Europa es la solución, siempre con una visión positiva, pero creo que con los pies en la tierra, por todo lo que nos has contado, poniendo el énfasis en esos dos temas, esos dos grandes retos que tenemos por delante, como son el envejecimiento y el nacionalismo al que nos enfrentamos hoy en día. Europa es la última esperanza del mundo, has dicho. Qué palabra más bonita y qué miedo da también. Europa es la última esperanza del mundo, pero que también nos hace entender la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, que es una responsabilidad nuestra, pero también una responsabilidad compartida con todos vosotros. Hacerle mucho caso porque algo me dice que Alejandro sabe muy bien por dónde van los tiros y tiene experiencia para ello. Debemos prepararnos para trabajar en esa línea. ¿Preguntas por parte del público? Veo dos manos levantadas ya, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro. Bueno, gracias por su ponencia, porque ha sido muy apasionada. Bueno, ha habido un tema que durante las ponencias no se ha tratado mucho, que es el tema de las regiones. La Unión Europea y sus fondos europeos han permitido que muchas regiones como Extremadura se desarrollen. De hecho, nuestra región creo que sigue siendo objetivo 1 para la Unión Europea. Es la única ya de España que queda. ¿Hay más? Entonces, cuando se vayan incorporando nuevas regiones y nuevos países a la Unión Europea, porque lo hará en un futuro, ¿qué va a pasar con esas regiones que ahora son objetivo 1? Porque esos fondos, en cuanto se incorporen regiones nuevas, van a desaparecer, porque ya no van a ser prioritarias las nuevas y no las que están ahora como objetivo 1, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas regiones sin esos fondos? Porque yo personalmente, por lo menos aquí en el caso de Extremadura, no veo iniciativas de desarrollo sin que haya la presencia de esos fondos. Déjame el micro porque creo que se le había... ¿Ya está? Sí. Bueno, por no extenderme mucho, porque es una pregunta importante, la política regional europea tenemos que pensarla con la lógica que hay allí, que no es la de aquí. Aquí tenemos una estructura política del Estado donde se ha descentralizado el poder y donde hay cada día crecientemente no solamente una demanda en las llamadas regiones históricas, sino en el resto para ocupar un poder, y también se ha llevado allí, al Comité de Regiones, por ejemplo, con el intento de dar a aquel órgano, al Comité de Regiones, una capacidad superior a la que tiene en este momento, que es simplemente consultiva. Y a un Comité de Regiones donde están también los municipios y las provincias. Es decir, la estructura de Europa no contempla a las regiones como una estructura política como la tenemos en España. La política regional en Europa es la política de la cohesión económica y social, no del reparto de poder político. Entonces, está bien planteada tu pregunta en el sentido de que esa política de cohesión está muy ligada a la capacidad de los fondos de que dispongamos, no tanto del cambio de los tratados como a veces se pretende desde regiones españolas, y yo en este sentido soy un poco heterodoxo porque también desde aquí, desde Extremadura, se ha pedido mucho que se vaya hacia la Europa de las regiones, etcétera, etcétera. A mí me parece absolutamente inviable el que Europa se construya, ya es difícil con 27 estados, que Europa se construya sobre 180 regiones. Y además que se destruya una de las políticas, quizás la política social más importante de la Unión Europea, es la política de cohesión a la que se destinan la tercera parte de los recursos y que es la que ha permitido, en contra yo creo, si te he entendido bien de lo que tú decías, que ha permitido, entre otras cuestiones, por ejemplo,
los edificios de la Universidad de Extremadura, los hospitales, las carreteras, no de Extremadura, de toda España. Ha sido verdaderamente la política de cohesión y la idea de dejarse de la retórica y pasar a los hechos, y pasar de la literatura a las matemáticas, la que ha permitido a las regiones europeas y a Extremadura notablemente a salir del ostracismo. Entonces, el futuro es un futuro que está condicionado no tanto a que haya nuevas regiones, porque ya los que puedan entrar, que tardarán en entrar, serán pocos. Ya se ha producido esta dispersión de los fondos hacia Polonia, Hungría, Rumanía, etcétera, etcétera, sino que nuestro problema es que la Unión Europea, como decía Narcís Serra, tenemos la mano más larga que la manga. No dejamos de hacer políticas nuevas, ahora mismo incrementar las dotaciones para la necesaria modernización de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países. Pero nadie habla de los presupuestos. ¿De dónde se va a sacar dinero? Porque Europa dedica a todas sus políticas, dedica el 1% de su Producto Interior Bruto. Y con eso hay que hacer política de cohesión, política industrial, política social. En definitiva, es muy importante lo que se hace, pero se hacen más papeles y se hacen más estrategias que luego realidades. Por tanto, el futuro de la política regional europea está en función de que cambie, y es una de las cosas que yo no he dicho, pero que tendría que haber dicho, si Europa quiere hacer la mitad de lo que debe hacer, debe al menos triplicar sus presupuestos. Es imposible que avancemos con los recursos escasos que hay en este momento en Bruselas. Para que os hagáis una idea, a veces hablamos y vemos al amigo americano. El gobierno federal americano usa el 20% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, tiene 20 veces más capacidad de lo que tiene Europa para hacer política de transporte, política militar, política tal. Con lo cual es flatus vocis, vamos a ponernos tal, flatus vocis, el que se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno a decir, vamos a gastar no sé qué, pero nunca dicen de dónde lo van a sacar, cuánto y sobre todo de dónde lo van a sacar. Europa en este momento no tiene recursos propios, depende de los recursos nacionales o del IVA. Entonces hay un gran problema, un gran problema es unir a la política que se proclama los recursos que se ponen a favor de esas políticas. Eso es solamente para quitarte si tuviéramos recursos daría lo mismo que entrasen los serbios o que entrasen. El problema es que van a entrar y ya han entrado otros sin recursos. No sé si me he explicado o me he enrollado, pero bueno, primum vivere deinde filosofare. Y allí filosofamos mucho, pero y luego, cuando llega la verdad, la manga del chaleco se queda siempre corta. Muchas gracias por su intervención. Quería relacionar mi pregunta... ¿Cómo te llamas, por lo menos? Soy Rodrigo, alumno de doctorado. Quería relacionar esta pregunta con dos ideas que ha planteado en su ponencia, que sería la búsqueda de autonomía estratégica y el aumento de la productividad. Usted ha vivido en los años 80, una época en la que España se caracterizó por la privatización de muchas empresas públicas, y quería plantearle si ahora mismo deberíamos plantearnos esa reindustrialización con una proyección europea. No sé si a lo mejor a través de ayudas condicionadas a las garantías para la clase trabajadora y energía verde, o a través de creación de empresas públicas en distintos territorios de la Unión Europea. Gracias. A mí me da lo mismo que sean empresas públicas que empresas privadas. Lo importante es que sean eficientes y que no estén corrompidas por el amiguismo, por no sé qué y tal. O sea, yo no tengo sacralizado el que sea público o el que sea privado. Si no existe la iniciativa privada, debe la iniciativa pública, debe el Estado cubrir esas necesidades. Pero yo no creo que haya que plantear la carreta delante de los bueyes. Aquí necesitamos una política industrial seria. En este momento está descendiendo el peso de la política industrial en la Unión Europea, que era el 22-23% hace unos años, ahora creo que están en el 15 o el 16%. Y España no tengo las cifras, Cándido las tendrá mejor que yo, pero no hacemos más que bajar. Y yo, sinceramente, ahora se está volviendo otra vez a recrear el Instituto Nacional de Industria. No me gusta un pelo. No me gusta un pelo el que haya una intervención del Estado si se hace desde posiciones partidistas, regionalistas. En definitiva, si en lugar de ver el bien común, la política está llena de tentaciones que no solamente no atañen a un objetivo de bien común, sino de objetivos particulares, de poder político, de poder regional, etcétera, etcétera.
Yo, en ese sentido, por tanto, punto primero, me da lo mismo que sea público que privado. Creo más bien que lo que está diciendo Europa en todas sus políticas estratégicas sobre la industrialización es que tiene que haber una cooperación entre lo público y lo privado. Me parece un error el enfrentar los que solamente hablan de lo privado porque tienen demonizado a lo público o los de lo público que tienen demonizado a lo privado. Creo que es una tarea histórica el volver a reconstruir las bases industriales de Europa y ganar el futuro. Y evidentemente ahí tendrá que haber mucha inversión pública. Pero probablemente esa inversión pública pueda ir de la mano de grandes empresas privadas que tengan dimensión, que tengan capacidad y sobre todo tener en cuenta que lo público en este momento está también en manos de los Estados y probablemente esa tarea de reindustrialización tiene que romper las fronteras nacionales. Si te metes en la industria farmacéutica, te metes en cualquier industria, es ridículo creer que un Estado va a poner un campeón de la industria siderúrgica o de semiconductores o de los grandes problemas. Eso tendrá que hacerse a escala europea y tendrá que hacerse con las empresas europeas y olvidarse de que las pequeñas naciones, con su poco presupuesto, o nuestras pequeñas empresas nacionales van a poder abordar esto. Pero me da vergüenza hablar delante de Cándido, que ha escrito un libro sobre esto. Y yo no he escrito ni un artículo. Pero es de sentido común. Cuando uno ve las necesidades, es lo único que me gustaría que quedara de esta clase, que hay unas necesidades inmensas si no queremos ser reducidos a un sujeto secundario de la historia del mundo y a ser, dentro de pocos años, ser simplemente un sitio donde vengan los turistas chinos. Por cierto, como vengan muy abundantes no nos vamos a caber, ¿entiendes? Aquí. Entonces, si queremos hacer eso, tenemos tal cantidad de cosas que hacer que tenemos que estar de acuerdo los rojos, los verdes y los azules. Y tenemos que estar de acuerdo los empresarios y los trabajadores. Y todos juntos, no sé si ganaremos, porque lo que tenemos enfrente son una gente muy mala y muy perversa, ¿eh? Y vienen a por nosotros, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro. Una última pregunta quería hacerte. Me está riñendo el director. Una última pregunta quería hacerte, muy relacionada también con el tema de la autonomía estratégica, porque sobre todo hablando de España, ¿no?, y el papel de España en la Unión Europea. Decías que la autonomía estratégica inicialmente se había presentado como una estrategia ligada a la defensa, que luego se ha abierto a otra serie de campos. ¿Dónde deberíamos nosotros mirar en el mundo, ¿no?, para fortalecer esa autonomía estratégica? Y yo me refiero, y me gustaría contar con tu opinión, porque somos una fundación europea e iberoamericana. ¿Crees que no le hemos prestado la suficiente atención a América Latina en el papel que puede jugar en ese proceso de salvar a Europa de los grandes desafíos que tenemos hoy en día? Sin duda, pero América Latina se tiene que salvar ella también, ¿eh? O sea, yo creo que América Latina tiene un problema muy serio, de buscar primero una unidad entre ellos, que es una pena que disponiendo como disponen de la misma cultura, de la misma lengua, etcétera, etcétera, y de realidades económicas muy complementarias y muy importantes, y con unas grandísimas capacidades, por ejemplo, en la agricultura, su mala política, sus malos gobiernos los tengan reducidos a ser verdaderamente un cero a la izquierda en la geoestrategia mundial, y que no se les ocurre otra cosa a unos mirar para Estados Unidos y a otros mirar para China. Y hay muy pocos que miran para Europa. Probablemente porque Europa en ese momento, y no me ha dado tiempo de desarrollarlo, probablemente porque Europa en este momento somos el foco del liberalismo político. Y eso molesta en muchas de las repúblicas americanas, que están en este momento, digamos, han caído en la tentación de los caudillismos populistas, de los partidos únicos o de los partidos, y son incapaces ni colectivamente ni individualmente salir adelante. Por tanto, yo creo que poner solamente nuestra esperanza en tener un comercio con América Latina o una capacidad, solo eso sería en ese momento el 60% de nuestras exportaciones no se dirigen a América Latina, de las españolas se dirigen a Europa. El 60% o 70% de las exportaciones e importaciones de Europa vienen de Estados Unidos. Es decir, es fundamental arreglar el problema comercial y de aranceles con Estados Unidos. Pues de allí viene la tecnología, de allí. O sea, ganar el futuro no lo vamos a ganar solo con sentimentalismo.
Yo quiero mucho, y he estado allí, y quiero mucho a los americanos, y estoy deseando que recuperen el sentido común donde lo han perdido y den pasos adelante. Pero, sinceramente, nuestro horizonte es un horizonte que tiene que mirar a Europa, en primer lugar, a fortalecer Europa y no pensar que nuestra salida va a estar en América Latina. Por supuesto que es una parte importante de nuestra política exterior, de nuestra política comercial, pero no caigamos en falsa. Yo me acuerdo, es una cosa que España, estoy empezando a entrar en el terreno donde luego digo, esto cortarlo, no lo pongáis en las redes porque me matan. Pero yo recuerdo, en nuestra juventud, Cándido, teníamos unos políticos que hablaban del mundo árabe, no solamente de América Latina, sino que hablaban del mundo árabe, y veían que la proyección de España era el mundo árabe. No dejaba de ser una cuestión, digamos, moralmente plausible y humanamente comprensible, pero era un delirio completamente. Nuestro futuro estaba en Europa, no estaba en el mundo árabe, tampoco, y esto era muy franquista. Nuestro mundo estaba en Hispanoamérica, como se decía entonces. Forma parte de nuestra. Es importante Hispanoamérica, el mundo árabe, pero nosotros somos europeos. Y nosotros hoy tenemos los problemas de los europeos y tenemos que buscar las salidas de los europeos. Y cuando España, en temas importantes que han pasado en Venezuela o en otros sitios, España tiene que hacer la política europea en esos países. No puede tener una política distinta de la que tiene la Unión Europea. España a veces nos llenamos la boca de hablar de europeísmo, pero luego cuando llega la hora de la verdad solamente nos miramos el ombligo nuestro particular. Nosotros tenemos que tener una política europea en el continente latinoamericano. Tenemos que ser la avanzada, tenemos que ser el puente, pero la política tiene que ser una política europea. No podemos tener una política de Cuba diferente de la que tiene la Unión Europea, creo, Probablemente habrá gente aquí que piense lo contrario. No podemos tener una política con Venezuela distinta de la que tenga la Unión Europea. No podemos tener una política con los americanos distinta de la Unión Europea. Porque cuando llega la hora de la verdad, nos entra el terror y dice, no, los aranceles con la Unión Europea. Hombre, si los aranceles con la Unión Europea, no vamos a singularizarnos nosotros siendo los gallitos frente a los americanos. Porque luego decimos que bien, que nos ponemos bajo las alas de la Unión Europea para que nos salve de las iras del tío del pelo colorado, ¿no? O sea, nosotros somos Europa a todos los niveles. Podemos llevar a Europa nuestra cultura, nuestra sensibilidad. Tenemos la obligación. Y tenemos una obligación de ser solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos. Pero no podemos pensar que podemos sustituir nuestras alianzas y nuestra política exterior por cuestiones voluntaristas y por sacar otra vez a que pare las casas y tal. No. Estamos en el siglo XXI y con los retos del siglo XXI, que no son pequeños. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que aquí podemos dejarlo. Hablabas antes de la importancia de la sociedad civil. Él representa también, junto con nuestro director, al movimiento europeo y ahí está en parte la solución y vemos que tienen fuerza suficiente para formar parte de esa solución. Así que os acompañaremos en la batalla en todo lo que podamos, pero no sin antes, para cerrar este ciclo de conferencias de este curso de verano y antes de pasar a la clausura, le damos un gran aplauso al ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ya se ha cortado.